de preparar la partida, lo primero que haremos es elegir uno de los campos de batalla y colocarlo sobre la mesa. Cada jugador elegirá a un héroe. En este caso, aquí tenemos a Medusa. Esta sería su miniatura, su carta de referencia y habilidad, donde por un lado están sus características y por el otro estaría el resumen de turno, sus ayudantes, que en este caso son las arpías, el dial para contabilizar la vida del héroe. En este caso no tenemos otro dial porque estas arpías solamente van a tener 1 de vida y, por supuesto, el mazo de las 30 cartas para jugar. Ahora fijaremos en el dial los puntos de vida iniciales, que en el caso de Medusa son 16. Cada uno de los jugadores va a barajar su mazo y robará una mano inicial de 5 cartas. El jugador más joven será el jugador inicial y colocará su miniatura en el número 1 del tablero, al igual que también colocará sus ayudantes en cualquiera de las casillas de la misma zona donde comienza su héroe. Es decir, zona azul, pues por ejemplo, podríamos colocarlo aquí, aquí y aquí. Una vez hecho esto, el otro jugador colocará su miniatura en el número 2 y, al igual que el número 1, cogerá su ayudante y colocará en cualquiera de las casillas, en este caso de color morado, el marcador. En el caso de que la casilla inicial fuera una casilla con varias zonas, el jugador puede elegir cualquiera de esas zonas para colocar su ayudante. Antes de comenzar a explicar el funcionamiento del juego, vamos a detenernos en las cartas de cada uno de los héroes. Vamos a ver a Medusa y a Sinbad. Si os fijáis, arriba tenemos el nombre del héroe, Medusa, Sinbad, y más abajo tenemos el tipo de ataque que va a poder realizar. En este caso sería a distancia, en este caso cuerpo a cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en el caso de cuerpo a cuerpo, como veis en el dibujo, solamente vamos a poder atacar a un ayudante o un héroe que esté en una casilla adyacente. Es decir, por ejemplo, aquí Sinbad puede atacar a Medusa ya que está en una casilla adyacente y conectada. Fijaros en las líneas de color negro. Medusa, al contrario, tiene un ataque a distancia, lo cual significa que mientras esté en su misma zona, es decir, por ejemplo, aquí o incluso aquí, es capaz de atacar a Sinbad, ya que comparte zona. Esa sería la diferencia. Aquí tenemos los valores iniciales de vida y aquí tenemos la habilidad principal de cada uno de esos dos héroes. En el caso de Medusa, al comienzo de su turno, puede hacer un punto directo al luchador, a uno de los luchadores enemigos, que en este caso es o bien la miniatura o bien el ayudante, mientras que esté en la misma zona. Por ejemplo, ahí podría hacerle 1 de daño a cualquiera de los dos. En el caso de Sinbad, cuando realiza la acción de maniobra, que explicaremos ahora, tendrán +1 por cada carta de viaje que haya en los descartes. Si bajamos, lo siguiente que tenemos es el tipo de ayudante que tiene cada uno de los héroes. En el caso de la Medusa, las arpías, que las hemos visto, esas 3 verdes en el setup. En el caso de Sinbad, el porteador, que es este que tenemos aquí. Y por último, tenemos las características de nuestros ayudantes. En el caso de las arpías, tienen ataque de cuerpo a cuerpo y solamente van a tener 1 de vida cada uno de los 3 marcadores. En el caso del porteador, también tendrá ataque cuerpo a cuerpo, pero va a empezar con un dial de 6 de vida que representaremos con este elemento que veis aquí. Eso sería en cuanto a las cartas de nuestros héroes. Y ahora vamos a hablar de las diferentes cartas, tipos de cartas que podemos encontrarnos en los mazos, que como veis aquí son 4. La primera, la roja, sería de ataque, la azul de defensa, esta que veis aquí del rayo es de ingenio, y esta es una carta versátil que se puede utilizar tanto para el ataque como para la defensa. En cualquier caso, el número que tenemos arriba a la izquierda será el valor, en este caso de ataque, de defensa y de ataque o defensa, dependiendo de qué uso le demos a la carta. En un círculo aquí vamos a tener el valor del potenciador cuando usemos las cartas solamente
para potenciar el movimiento o mediante alguna habilidad otra cosa, tendremos que utilizar ese número de ahí, no el que está arriba. Y por último, abajo tenemos el nombre de la carta, lo que sería la acción en sí misma, o bueno, digamos la nomenclatura de la temática que le da a la hora de la lucha, y abajo tenemos el efecto. Si os fijáis, en el caso de las de ataque, de las de defensa y de las versátiles, va a haber ciertas cosas en mayúscula, que pueden ser en concreto 3. Aquí solamente salen 2, pero no, están las 3. La primera de ellas, la primera que se ejecutaría sería de inmediato, la siguiente durante el combate y la siguiente después del combate. Esto lo veremos más tarde, pero estos son los 4 tipos de cartas que hay dentro del juego. Vamos a explicar ahora la estructura del turno, que como bien podéis ver aquí, en la carta de cada uno de los héroes, vamos a poder realizar 2 acciones que pueden ser diferentes de entre las 3 que hay o repetir la misma. Y esas 3 acciones son maniobra, ingenio y ataque. Comenzamos con la primera acción, que sería la de maniobra. En primer lugar tenemos que robar una carta, así que robaremos una carta del mazo, cosa que es obligatoria, para añadirla a nuestra mano. Y a continuación moveremos nuestros luchadores, ya que es opcional. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mover los luchadores, sabiendo que podemos descartar una carta para potenciar ese movimiento. El movimiento de los luchadores, en el caso de Medusa, será de 3. Con este movimiento lo que podemos hacer es mover hasta 3 todos nuestros luchadores, que en este caso son 4. Y podremos mover 0, 1, 2 o 3. Es decir, por ejemplo, podríamos mover este 1, 2. Este podríamos moverle 1, este podríamos moverle 1, 2 y 3. Y este podríamos moverle también 1, 2 y 3. Los luchadores entre ellos pueden pasar por encima siempre que no paren en el movimiento. Es decir, nunca va a poder haber 2 elementos del juego, 2 luchadores, en la misma casilla. Sí que se va a poder atravesar. Y nunca tampoco vamos a poder atravesar por los espacios de un enemigo, salvo que una carta en concreto especifique que sí que se puede hacer. Así que el movimiento básico sería este. El movimiento de Medusa es 3 y vamos a poder mover todos los luchadores hasta 3. Pero podemos descartar una carta, por ejemplo, podríamos coger y descartar esta carta que veis aquí, que tiene un potenciador de 3, para darle un +3, es decir, podríamos mover hasta 6. Así que, si nos vamos otra vez al mapa y descartamos esta carta, lo que hacemos es poder mover, tener la posibilidad de mover hasta 6. Así que podríamos, por ejemplo, venir hasta aquí, 1, 2, 3, 4, esto, moverlo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Solamente una carta para poder potenciar el movimiento. Una cosa importante a tener en cuenta es que si terminamos el turno con más de 7 cartas en mano, deberemos de deshacernos de una de ellas para quedarnos en 7. Si por alguna circunstancia del juego el mazo no ha sido completado, es decir, todo el mazo de descartes está completo y no tenemos cartas para robar, en este caso se dice que los luchadores están agotados. Si por alguna circunstancia del juego necesitamos robar cartas y no hay ninguna carta en el mazo, ya que todos son descartes, en lugar de robar una carta o volver a remezclar el mazo, el luchador va a recibir 2 puntos de daño. La segunda acción que podemos hacer es la de jugar una carta de ingenio. En este caso, jugaríamos la de un vistazo rápido. Sencillamente bajamos la carta a la zona de juego y la ejecutamos. En este caso es hacer 2 puntos de daño a un luchador en la misma zona que Medusa. Y la última acción que podemos hacer es la de atacar, donde necesariamente tendremos que jugar o bien una carta de ataque o bien una carta versátil. Para atacar, lo primero que tenemos que hacer es declarar un objetivo legal. En el caso de Medusa, ataca a distancia, lo cual le permite atacar a cualquier enemigo que esté en su misma zona. En este caso está en la zona morada. Así que
podría atacar a Sinbad, pero no puede atacar al porteador, ya que está en diferente zona. Una vez que elegimos el objetivo y que está en un rango legal, acabaríamos el paso 1. En el paso 2, el atacante elegiría en secreto una carta que sea o bien de ataque o bien versátil y colocaría esa carta boca abajo en la zona de juego. Es completamente indispensable que el nombre que venga en el lateral de la carta corresponda con el luchador que vamos a utilizar. En este caso es Medusa, así que sí que podremos utilizarlo. Pero si fuera una arpía, un ayudante de Medusa, no podemos utilizar esta carta para atacar. Es decir, en este mazo en concreto nos encontraremos o bien con Medusa, o bien con arpía, o bien con la palabra clave cualquiera, que nos da permiso para poder atacar con cualquiera de los luchadores. Una vez hecho esto, el defensor tiene derecho opcionalmente a defenderse, ya sea utilizando una carta versátil o una de defensa, y lo que hará es colocarla boca abajo al lado de la carta de ataque. Ahora descubriremos las cartas y vamos a ver cómo se desarrolla el combate. En primer lugar, lo primero que chequeamos es los efectos de inmediato, como es este caso. Así que cancela todos los efectos de la carta de tu oponente. Esto hace que este efecto de aquí ya no valga, si no se hubiera ejecutado durante el combate. Una vez que ejecutamos el de inmediato, lo siguiente que miramos es durante el combate, pero como esto ha sido cancelado, vamos a obviarlo. Seguimos y nos fijamos en los valores. Se ha atacado con 3, se ha defendido con 2. 3 menos 2 es 1. Así que Sinbad va a recibir 1 de daño colocándose su vida en 14. Y una vez hecho esto, no hay, pero si hubiera algún efecto que es después del combate, se ejecutaría en este preciso instante. Esto es todo el combate. Una vez que se ha desarrollado todos estos pasos en orden, lo que sucedería es que cada una de estas cartas van a los descartes correspondientes. Veamos ahora un caso especial en el que Medusa ataca a Sinbad y tiene ataque 3 y defensa 3, es decir, hace 0 de daño a Sinbad. ¿Quién gana los combates? Pues gana los combates el atacante si le hace algo de daño, que no es el caso porque le ha hecho 0, y si no, lo gana el defensor. Si hace 0 de daño, el combate lo gana el defensor. Y esto viene para explicar los efectos de después del combate y cualquier empate que haya en la ejecución de alguna de las habilidades. Si hay un momento, como es el caso, en que hay después del combate y después del combate, ¿en qué orden va a suceder esto? Pues muy fácil. Va a suceder en el orden a partir de el defensor. Es decir, ¿quién gana el combate? En este caso es el defensor, y hay cartas que se van a ejecutar dependiendo de quién lo gane. Pero ¿qué ocurre si no lo especifica, como es el caso? Es decir, no depende de quién gane el combate, sino sencillamente que es lo mismo, mover al héroe, al luchador, 3 casillas máximo después del combate. Pues en este caso siempre se empata con el defensor. Es decir, el defensor va a ser el que primero ejecute en caso de empate de un efecto. El defensor es Sinbad, así que mueve un máximo de 3 casillas. Podría moverse, por ejemplo, pues aquí, 1. Y luego le tocaría a Medusa, que también podría hacer lo mismo. 1 y 2. Así es como funciona. El ganador de la partida va a ser aquel que consiga que su enemigo, que el héroe del enemigo, llegue a 0 de vida. Si a lo largo de la partida conseguimos que algún ayudante del enemigo llegue a 0, lo que vamos a hacer es quitar el marcador del tablero, ya que se considera que está abatido o muerto. Y como digo, hasta que no consigamos que nuestro héroe del jugador enemigo llegue a vida 0, en ese momento se acabará la partida y se considerará ganador al jugador que ha quedado en pie.